Onda Jerez, la radio que cuenta. Vamos a abrir nuestra sección de actualidad jurídica. La magistrada de la Audiencia Provincial de Cádiz, de la sección quinta y especialista en mercantil, Nuria Orellana, está con nosotros. Buenos días. Buenos días. Hoy estás tú sola porque sí. Tu hermana está además en Pamplona, ¿me dijo? En Pamplona. Ofreciendo una conferencia. Una conferencia sobre inteligencia artificial en las relaciones laborales. Bueno, muy interesante. Por eso se va a librar. La semana que viene ya estará con nosotros. Seguro. Pero Nuria nos trae un tema que a mí me toca especialmente. Sí, lo he hecho por ti. Ya lo sé, Nuria. Va a hablarnos de la custodia de nuestras mascotas cuando hay, pues separaciones, ¿no?, entre dos personas. Sí. Cuéntanos, ¿qué nos va a decir con respecto a esto? ¿Qué ocurre cuando hay separaciones con las mascotas? Que habrá de todo. Sí. Pues, como siempre, muchísimas gracias, Chari. Pues es un tema muy interesante porque actualmente tenemos una regulación. Es la Ley 17/2021 de 15 de diciembre, que entró en vigor el 5 de enero de 2022 y modificó el Código Civil y también la Ley Hipotecaria y la Ley de Enjuiciamiento Civil. Bueno, las normas, sobre todo el Código Civil, en el tema de crisis matrimoniales cuando hay mascotas. Pero era un tema que en nuestra regulación, en nuestro Código Civil, no se preveía antes de 2021. Entonces eso daba lugar a que los tribunales se pronunciaran de distintas formas. Porque claro, sabemos, y los que tenemos mascotas como tú y yo, pues que pues son parte de la familia, que cuando hay niños pues le tienen mucho cariño a los animales, y si ya para los menores son traumáticas la ruptura de los padres, pues mucho más cuando además se puede producir esa ruptura de la convivencia con el animal de compañía, esa separación física del animal de compañía, y no estaba regulado. Entonces había para resoluciones diversas, y así alguna resolución alguna audiencia provincial entendía que era una cuestión ajena a la que se podía pactar. Por ejemplo, la Audiencia Provincial de Segovia, es decir, sí, se puede pactar, pero es algo ajeno a la sentencia, claro, que se dicte regulando esa ruptura matrimonial, ese crisis. Un vacío legal. Claro, y entonces, claro, existía un vacío legal, y había quien decía, bueno, esto en verdad se debe derivar a la liquidación de las sociedades gananciales. ¿Y qué pasaba? Que es que en el Código Civil los animales se entendía que eran cosas antes de 2021, de esta ley de diciembre de 2021. Cosas, bienes muebles semovientes, cosas. Entonces, ¿qué pasa? Que, había algunos que no se pronunciaban y, sin embargo, pues ha habido resoluciones pioneras. Una de ellas pues es la Sendacito, porque además es de cuando yo estaba en la Audiencia Provincial de Málaga destinada, fue una sentencia nuestra, de 24 de noviembre de 2016, donde era un caso en que una perrita Cocker, que estaba, era titularidad de uno de ellos, porque ese es el problema, que muchas veces figuran solo a nombre de uno de ellos, la titularidad administrativa. Entonces, pues se dijo que no, que estaba bien lo que se había acordado por el juez de instancia, que el juez que le había dictado la primera sentencia, nosotros vimos el recurso, que estuviera esa perrita Cocker 3 meses con cada uno, progenitor entre comillas. Y bueno, y que daba igual que la titularidad del bien la tuviera uno de ellos, que eso ahora se ha recogido en la ley de 2021. Y luego, como pionero también, pues una sentencia del juzgado de lo mercantil, o precursora de la reforma, del juzgado de lo mercantil, no, la costumbre, de un juzgado de primera instancia número 9 de Valladolid, de 27 de mayo de 2019, ya digo, 2 años y medio antes de la reforma, donde ya decía que eran seres sensibles, seres vivos, efectivamente, y que debía atenderse al bienestar de los animales, y bueno, hay que atender evidentemente también al interés de la familia. Pero bueno, pues fui pionero y vino a hacer esa sentencia del juzgado, vino a hacer como una especie de custodia compartida del animal, y compartiendo los gastos, incluso le puso un régimen de visita de un fin de semana al mes. Sí, cuando estuviera con el otro, los 3 meses que estaba con el otro, pues que podía visitarlo un fin de semana al mes, avisando con cierto tiempo. Entonces, bueno, pues en verdad llamaba la atención que en nuestra regulación, en nuestro Código Civil, se considerara que los animales son cosas, cuando sí que había normas administrativas y normas penales que castigan el maltrato animal.
o que castigaban en aquel momento, eso se ha ido modificando, pero que castigaban también no era coherente. Claro, no era coherente, y sobre todo porque el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, de la que formamos parte, en el artículo 13 ya hablaba de los animales, del bienestar animal y de seres sensibles y bueno, son seres sintientes. Claro. Y bueno, pues contrastaba, y además eso que tenemos nosotros, que son seres sintientes. Totalmente. Son, claro que sienten y entienden. Y, que sí entienden. Totalmente. Algunos, cuando se dice, solamente les hace falta hablar, no, es que no le hace falta no hablar. le hace falta hablar, llevas razón. Yo me entiendo perfectamente con mi mascota. Perfectamente, es que nada más que nos miramos. Sí, es curiosísimo, sí. Nosotros, vamos, yo he tenido desde los 10 años perros y gatos. Cuando era soltera tengo gatos, pero me encantan perros y gatos y en verdad todos los animales. Bueno, pues entonces, bueno, pues eso ya es que también había un convenio europeo de protección también de los animales de compañía de 13 de noviembre de 1987, al que España se adhirió 20 años después, en 2017, el 11 de octubre de 2017, se publicaba en el BOE. Pero bueno, que había regulación también europea. Es cierto que esta ley de 2021, de diciembre de 2021, tuvo un amplio consenso, porque ya había, claro, una realidad social y una concienciación, una sensibilización de los animales de compañía, y tuvo un amplio consenso. Pero se tardó 4 años en aprobar. Pero bueno, ahí la tenemos. Bueno, hay otras que a lo mejor se han regulado más ampliamente. Esta ley no contempla todo lo que sería la protección de los derechos y el bienestar animal, sino que viene a modificar el Código Civil, que es para lo que yo me voy a referir, modifica la ley hipotecaria, por ejemplo, que los animales de compañía no puedan ser objeto de hipoteca, no se puede extender la hipoteca a un animal de compañía, o que no o se declara en la ley procesal, la ley de enjuiciamiento civil, inembargables los animales de compañía. Y sobre todo lo que afecta al Código Civil, ya no son muebles. Ya el artículo 333 bis del Código Civil habla de seres dotados de sensibilidad, de seres sintientes. Entonces, esta reforma supone, yo tengo un artículo que publiqué y además está en la página, citado en la página del Congreso de los Diputados, que es la reforma del régimen jurídico de los animales de cosas a seres sintientes. El eje de la reforma es considerar que los animales son seres sintientes. Seres dotados de sensibilidad, seres sintientes, que sienten, no son cosas. Es que yo no entiendo cómo antes se podía haber permitido, bueno, claro, quienes aprueben estas cosas, pero que se traten como muebles, me parece una barbaridad. Como cosas. Y ya te digo que había que acudir a fórmulas ingeniosas, como fue la Audiencia Provincial de Málaga o ese juzgado de Valladolid, para poder tener esa sensibilidad y poder saber que había que regularlo, porque cuando los cónyuges no se ponen de acuerdo en esa separación, ese divorcio, o las parejas, pues claro, hay que darle una solución. Y cuando hay niños, también. Y cuando no lo hay también, pero tenéis como jueces que dirimir un caso, os tenéis que ajustar a lo que dice la ley. Claro. Y si la ley dice que son muebles, ¿cómo te la ingenias para de verdad dotarle de lo que son los perros? A veces o dejándolo gatos? con la casa, como si fuera pero cuando complicado. se hace lo de la casa nido, ¿no? Que es que se turnen, los niños se quedan en la casa, van turnándose. Y que se queda que es también una la cuestión, mascota. claro, que se queda también la mascota, pero esa no se suele acordar, esa medida de la casa nido da lugar a muchos problemas. Entonces, bueno, pues un poco había que regularlo. La pena es que cuando ya, igual que ocurre con los niños, que ya cuando tienen una edad, se les preguntan tú con quién quieres estar. Eso no se les puede preguntar a las mascotas. Aunque hay veces que yo creo que si tú le preguntas con la mirada de ellos te lo dicen todo. Mi marido dice que si nosotros nos separáramos, le pondría a ver quién elige, seguro que los machos irían con él y la hembra conmigo. Eso es, pero bueno, efectivamente, lo que pasa es que es muy difícil en un juzgado llevar a un gato, un perro todavía, pero Fíjate. bueno, ya ves. Pero que sí que, bueno, que lo ideal a lo mejor es que haya esa alternancia. Igual que el régimen ahora con los niños, no es comparable, no quiero comparar, pero el régimen pero al final de facto puede ser lo mismo, que el régimen por el que la jurisprudencia del Tribunal Supremo, salvo circunstancias excepcionales, y de todos los tribunales, es el de custodia compartida de los hijos, pues quizás pudiera ser una alternancia en el disfrute de la mascota. Ahora voy a decir cómo se ha regulado. Incluso, pero también se ha modificado en el tema de la liquidación de las sociedades gananciales, porque si una mascota pertenecía
antes del matrimonio a uno de los cónyuges, se entiende que es privativa. Pero bueno, ahí lo tenían. Claro, que es de quien lo tenía. Y bueno, pues lo que se ha previsto en la regulación, esta regulación del Código Civil, es que puedas formar parte del convenio regulador. El convenio regulador es un contrato. Aunque se haya adquirido con anterioridad. Bueno, ya si ellos lo hacen, sí. O sea, no se distingue. Lo que pasa es que a efectos de la sociedad de gananciales se ha entendido que si venía de antes era privativa. O sea, si ya la tenía antes era privativa. Lo que pasa es que el cariño, una vez que convive, es... Pero eso es distinto. Eso es, digamos, de titularidad. Otra cuestión es el disfrute de la compañía. Claro, una cosa es titularidad y otra cosa, efectivamente, es con quién está. Incluso en la sentencia que he citado de Málaga, de 2016, nos basamos entonces en la Ley de Protección de los Animales en Andalucía, de 24 de noviembre de 2003, para decir que incluso si se incumplían las obligaciones con la mascota, se podía cambiar de titularidad, que también se preveía, pero bueno, ya ahora tenemos la regulación. ¿Cuál es la regulación que se introduce con esta ley? Pues se prevé que en el convenio regulador, como decía, que es un contrato que puede regular, las partes pueden ir a un proceso de divorcio o a regular las medidas de los menores, pueden ir a una separación, pueden ir de mutuo acuerdo o con nada de acuerdo, sí, o lo contrario, contencioso. O a ver, te ya saca los ojos y a ti más, ¿no? Bueno, el problema gordo. El problema es cuando eso se utilizan los niños o se utilizan a los animales. Efectivamente. Porque aquí los grandes perjudicados, los adultos son adultos, pero los niños o los animales como seres sintientes, pues no se pueden utilizar, no pueden ser objeto de eso, pero bueno, desgraciadamente existe. Yo parto de la base, Nuria, que tenerte que ir a un juzgado por una separación para ver quién se queda con los niños, con las mascotas o con los muebles, me parece que mientras que los seres humanos no seamos racionales para eso, sí. Nada más que por el cariño que se ha tenido esa pareja, el tiempo bueno, que haya, pero es que el respeto, pero del amor al odio hay un paso, pero bueno, pues, es lo que vemos hoy en día. Sí, es el día a día, vamos. Pero que de verdad que es una pena, mi experiencia, que yo pues desde que estaba en Málaga, la sección en la que yo estoy mercantil, lleva asuntos de familia en Málaga y en Cádiz igual, entonces bueno, pues lo que vemos de todo, lo que vemos, claro, solemos ver lo que llega vía recurso a la audiencia provincial, lo contencioso. Entonces, a veces discrepan de cuestiones meramente económicas, pero son muy duros en el tema cuando estamos hablando de la custodia de los niños, de los menores. En este caso. Sí, en este caso, pues también hay y el tema de las cargas, porque aquí el tema se plantea quién se queda con la mascota, hay derecho de visita, o como le dice la ley, más bien reparto de tiempo de uno u otro de las partes, de uno u otro de los progenitores, entre comillas, sí. ¿No? Como decía, que no es totalmente lo que lo que utilizan, no es la que los miembros de la pareja pueden decir, o los cónyuges. Y bueno, y también pues en las cargas. ¿Quién paga las cargas de veterinario? ¿Quién paga alimentación, un seguro? ¿Quién lo paga? Y bueno, pues lo que se ha previsto es que en el convenio regulador pueda formar parte de ese convenio regulador, igual que se regula pues quién va a tener la custodia de los menores, qué régimen de visita se va a acordar, cuánto va a contribuir o si hay una custodia exclusiva o incluso en custodia compartida que se puede acordar alimentos a favor de los hijos, pues qué alimentos va a tener. Incluso se puede regular en el convenio regulador hasta una futura liquidación de la sociedad de gananciales, aunque eso es un tema que es objeto de otro procedimiento, pero podría pactarse, se puede pactar en el convenio regulador muchísimas cosas. Entonces, se ha previsto expresamente que en el convenio regulador, aunque antes se venía admitiendo, pero había alguna audiencia provincial que decía, pero esto la sentencia no lo puede recoger. No, sí, se aprueba el convenio regulador con las medidas relativas a cómo se va al disfrute, al destino de los animales de compañía, el reparto del tiempo, tal. Ahora bien, esas medidas se tienen que adoptar en interés de la familia y en el bienestar del animal. Que es fundamental. Claro. Entonces, podría ir, esos cónyuges, por ejemplo, podrían ir incluso al letrado de la Administración de Justicia o al notario, pero no se va a aprobar el convenio regulador cuando dice perjudique gravemente el bienestar del animal. Entonces, en ese caso, cerrarían el expediente y necesariamente tendría que ir a un juez. Y el juez igual, si se le plantea ante el juez esas medidas en un convenio regulador, no puede ser gravemente perjudicial para el bienestar del animal.
Yo lo de gravemente perjudicial para el bienestar del animal, yo entiendo perjudicial, simplemente con que sea, no gravemente, o sea, con que sea perjudicial. Tiene que ser que maltrata a un animal ya que le pegue o algo, es que ¿no? a lo mejor lo que ya, pero como lo que estamos es acordando, medidas, hombre, pues claro, habrá que ver, pues al animal le va a producir también una sensación de pérdida, no poder ver a uno de los dueños. Efectivamente. O El animal, o a los niños. El animal, exacto, el animal, por ejemplo, en estos casos tú sabes que ellos tienen su canastita, su sitio en el sofá, su todo. Claro, entonces, el animal ese lo nota. trastorno con los niños, si me toca con uno con otro, también es Claro. En fin, un malestar para todos ellos. Por eso lo tienen. Claro, lo que pasa es que igual que la ruptura es perjudicial para los niños, para los hijos, porque claro, la ruptura a los hijos, cuando el decir ya los padres no van a vivir juntos, va a tener que estar yendo a una casa de uno, a casa de otro tal, pues eso, claro, evidentemente ese perjuicio le va a afectar igual en esa medida, en la medida en que al animal le va a afectar, a la mascota le va a afectar. De eso partimos, pero tiene que ser un perjuicio distinto y grave, minimizarlo tanto para, igual que pasa con los niños, con las mascotas y con todo. Y conjugar también el interés de la familia. Y luego en los procedimientos de familia pueden pedirse medidas previas para regular esas relaciones, porque antes de que se vaya a iniciar el procedimiento de divorcio, por ejemplo, pues se puede uno de los cónyuges acudir al juzgado para que de forma provisional y urgente se adopten medidas. Y se puede incluir una medida también relativa a la mascota, con quién se queda la mascota o cómo se asumen los gastos, y además no cabría recursos. Eso también se ha previsto. O incluso muchas veces, previendo que el procedimiento, si es contencioso, si no hay acuerdo, pueda durar tiempo, es posible que con la misma demanda ya se pida por uno de los cónyuges, al final por los dos, determinadas medidas pues en relación con los hijos, con la contribución a las cargas del matrimonio, en relación a eso, pues a alimentos, y también pueden pedirse esas medidas relativas a con quién se va a quedar al disfrute de la compañía del animal, repartos de tiempo o asunción de los gastos. Es decir, que sí ya se ha regulado, que se prevea incluso desde antes de la demanda, igual que se pueden adoptar las medidas relativas a los menores, pues también con la propia demanda, para que normalmente es una resolución que se dicta antes, y luego, si no se ha previsto, pues en la sentencia que se dicte ya las medidas definitivas que sustituyan bien a las acordadas provisionalmente, o directamente que ya diga, o bien si no se han acordado antes, pues que ya diga exactamente, pues eso, pues con quién se queda el animal de compañía, si tiene el otro cónyuge, la otra persona tiene derecho a estar, a disfrutar de su compañía en algún momento, qué tiempos. Hombre, la sentencia que he mencionado pues era un fin de semana al mes, no como fines de semana alternos, que es cuando se establece una custodia exclusiva de menores, pero bueno, eso ya verá quién asume los gastos. Porque, claro, el tema es quién asume los gastos de veterinario, entonces surgiendo, cosas que van surgiendo. Por ejemplo, una urgencia. Lo normal es que se asuman al 50%. Yo entiendo que al 50% los gastos, como los gastos extraordinarios se suelen acordar al 50%. Y, por ejemplo, pues lo que es la alimentación, gastos de veterinario, de seguro, y lo que es la alimentación, pues si se acuerda una alternancia cada X meses o cada semana, pues estaría bien, por ejemplo, pues que cada uno asumiera los gastos de alimentación. Claro. Pero, por ejemplo, hay un caso resuelto por la sección 22ª, la sección 22 de la Audiencia Provincial de Barcelona, que tiene una sentencia de 11 de enero de 2024, en el que se había acordado que la contribución a los gastos por la diferencia de ingreso, eso es que hay que valorarlo también, claro, de uno y otro, uno pagaba el 70 y otro pagaba el 30. Entonces, ante la audiencia se había puesto el 50% respecto de la mascota y fueron a la audiencia provincial, se recurrió para que dijera que también un 70 y un 30. Y dijo que igual que se había acordado, teniendo en cuenta los ingresos, es decir, que puede ser que hay que estar a cada caso. Claro, porque aparte, porque tú tengas menos ingresos, eso no te va a impedir que tú disfrutes igual de esa mascota, ¿no? Claro. Eso también hay que evaluarlo, igual que con los niños. Claro, eso sí, o sea, pero claro, luego a la hora de los gastos, pues que si los ingresos son muy diferentes, pues que se pueda hacer también de poner un 70 o un 30%. Sí, que aunque haya ese desnivel de porcentaje a la hora de contribuir a los gastos, sí se equipare
el poder tener esa relación. Sí, sí, por supuesto. Es decir, con que la ahí, mascota. exactamente, puede tener la relación con la mascota, aunque uno pague más que otro, igual que en gastos extraordinarios de los hijos, si hay mucha diferencia de ingresos, se puede acordar que uno contribuya con el 70 y otro con el 30, Claro. que era lo que había pasado. Entonces dijeron, bueno, pues está justificado y lo vieron que la mascota podía estar con uno con otro. Luego, claro, habrá una cuestión interesante, es el tema de la utilización de la mascota como forma de controlar o de victimización del otro, del cónyuge, Como con los niños, vamos. o de los niños, de Claro. los menores. También. O de los menores. Entonces, se ha previsto en el artículo 92.7 que del Código Civil, que no se acuerde la custodia compartida cuando hay antecedente de maltrato o haya amenaza de maltratar al animal de compañía, a la mascota, como forma de controlar o victimizar, ya sea al otro cónyuge o sea a los propios hijos. Pero claro, los hijos sufren con la mascota. Me voy a llevar la mascota como no hagas esto, ¿no? Me la Claro, llevas, se la lleva no claro, sé quién. efectivamente. Entonces, claro, es muy... es una forma de maltrato psicológico. Totalmente. Es una forma de maltrato. Es una forma de En maltrato. definitiva. Porque el niño, bien porque lo maltrate de verdad, o bien porque le diga, le voy, pues como no te vengas conmigo, le voy o como no declares que cuando vaya con la exploración de los menores, que se hace a los mayores de 12 años, que tengan 12 o más años, No, ¿tú qué o vas a incluso decir? menores. ¿Tú qué vas a contar en Claro, el- pues como le haga, voy a hacerle algo al perrito. Me lo O no llevo, vas no a ven volver más. a ver al Eso. perrito, o al gatito, o al animal de compañía. Entonces, claro, eso se ha previsto que no procederá la custodia compartida. Hombre, claro. Porque se Si utiliza tienes igual, antecedentes. por ejemplo, la custodia compartida no, Y si no tiene- no se si- puede acordar cuando no hay, la custodia compartida no se puede acordar cuando hay se está en curso en un proceso de violencia de género. Hombre, claro, entiendo que debe ser así, ¿no? Claro, debe ser evidentemente, así. claro. Oye, y una cosa, Nuria, si por ejemplo se destapan esos malos tratos en el proceso de separación, imaginemos, Al animal. al animal o a los niños, es decir, aparentemente nadie tiene antecedente, pero a la hora de ir a un juicio y tal, y según se va desarrollando, no sé, las declaraciones y tal, se detecta por los psicólogos, que siempre hay informes psicológicos y todo esto, se detecta que hay posibles malos tratos, que es evidente. ¿Cómo Hombre, actuar? lo normal, o a los niños, ¿no? Pero lo normal es que si van contenciosos, lo normal es que si ha habido un caso de violencia de género, Se la haya denunciado, ¿no? mujer lo haya denunciado. Y si tiene sospecha, salvo excepciones, si una madre tiene sospecha de que su hijo está siendo maltratado por el padre, lo normal es que lo haya denunciado. Son casos excepcionales los que no se hacen. Pero bueno, si hay maltrato a la violencia sobre la mujer, el competente será el juzgado de violencia sobre la mujer. Claro. El competente será el juzgado de violencia sobre la mujer, pero bueno, y dará lugar a la incoación del proceso. Evidentemente, si los profesionales que elaboran un informe sobre los menores detectan indicios de maltrato, lo van a poner en conocimiento del juez y del Ministerio Fiscal, para que se investigue y se abrirá un proceso penal. Cuando Lo digo haya... porque el tema de Sí, la sí. violencia de género, que precisamente estamos en el mes que se celebra, se castiga más que el resto de los meses la violencia de género y que termina en ese 25N, que es el 25 de noviembre, con todos los actos que se hacen a nivel nacional. Se pone de manifiesto muchas veces eso, que hay muchas mujeres que llegan y que es que ellas desconocen que eso es maltrato lo que están padeciendo. bueno, eso es el maltrato psicológico. Claro, pero que Normalmente, ellas no porque son claro, conscientes, va aparejado. si le pegan maltrato físico, ya Es sabe evidente. que es evidente, ¿no? Ella... Pero bueno, sí, algún caso se ha visto de retirar denuncias muchas veces depende, yo por mi experiencia, depende también, de la dependencia económica, valga la redundancia, que tenga la mujer Eso influye, ¿no? del hombre. Eso influye. Eso yo lo he visto en casos, bueno, hace muchos años que estaba yo en instrucción en el puerto de Santa María, de haber denunciado venir con la cara destrozada y querer retirar la denuncia. Sí, porque si no, ¿dónde voy? ¿Cómo, no? Claro, ¿Cómo, eso ¿no? comentar, es decir que claro, que si no que... Entonces, pero bueno, en el caso, eso me parece muy positivo, que no se acuerde, cuando una custodia compartida, cuando haya amenaza, o no solo que haya maltrato, antecedente de maltrato, haya amenaza de causar violencia sobre el animal, maltrato animal, y también forma de coacción, en definitiva. Y luego ya pues se ha introducido un artículo específico, el 94 bis,
para regular, para que en las sentencias se regulen todo lo relativo a las medidas relativas a la custodia, la custodia, al destino, a la disfrute mejor de la compañía, ¿no? Más bonito, disfrute de la compañía de la mascota, que se decida si se atribuye a uno o a los dos cónyuges, si por ejemplo, se va o no a fijar reparto de tiempo, de disfrute, si se va a fijar régimen de visitas y quién va a asumir los gastos comunes, los gastos de veterinario, de alimentación, es decir, que todo eso, si no ha habido en el convenio, no ha habido convenio regulador, no hay acuerdo, o incluso en la propia vista del proceso de divorcio, si no hay acuerdo, pues ya el juez, en defecto de acuerdo, fijará las medidas y en todos los artículos lo que se dice es en interés de la familia y bienestar animal, y que no se pueden aprobar acuerdos que perjudiquen gravemente el bienestar de los animales. Yo digo que perjudique el bienestar de los animales más allá de lo que son los perjuicios que ocasiona la propia ruptura, la propia separación y la propia separación física, efectivamente, del animal de compañía. Y viendo las resoluciones que ya de audiencias provinciales que ya aplican este precepto, me ha gustado una de la Audiencia Provincial de Madrid, de la sección 22ª que lleva familia, de 26 de junio del año pasado, de 2023, en el que dice que en verdad la mascota era del niño. Ahora qué hacemos, ¿no? Bueno, claro, que era... No, pero le dan una solución. Dice, al final es que el niño... Y tiene en cuenta el apego que el niño y el cariño que el niño le tiene, y entonces aplica el interés del menor. El interés del menor es quedarse con la mascota. Esté el niño que esté su mascota. Exactamente. Muy bien, entonces, se acuerda... Es verdad que ahí no es... lo que se acuerda es un régimen de custodia compartida. Entonces se dice que la mascota alternará donde esté el niño, con el progenitor con el que esté el niño. O dicho de otra manera, que el niño va con su mascota, o la mascota va con el niño. La mascota va con el completo. niño totalmente. Y que incluso, dice, en los periodos vacacionales, que está con uno u otro progenitor, no solo cuando la alternancia, que pues normalmente se acuerdan semanales, más que depende, quincenales, en las custodias compartidas se suelen... A mí eso me parece súper justo. Sí, es que me ha gustado mucho, por eso la traigo. Me Entonces, parece lo más lógico, porque normalmente las mascotas, cuando hay niños, las mascotas se adoptan o se tienen por los niños. Claro, eso es lo habitual. evidentemente. Ya cuando somos adultos es otra historia, ¿no? Sí, pero es verdad que muchas veces, y claro, lo que decías que era el niño, que se la había, o en alguna, esta misma, la audiencia de Madrid también, había acordado también, pues que en un caso no dice ni para uno ni para otro, porque en verdad la mascota se adquirió para fomentar las habilidades personales del hijo, del niño. Pero bueno, siempre es mejor decir con quién, porque claro, si es un menor tendrá que decir pues que vaya con el niño, con el progenitor, si hay una custodia compartida, pues que se quede con el progenitor con el que esté el niño. Entonces, bueno, pues suscita temas que cada caso, de todas maneras, hay que analizar cada caso. Habrá que ver cada caso. Habrá que ver también el apego que tenga o atender al interés del niño, que es lo que se dice del menor, por supuesto, interés primordial, y si no, bueno, pues en cualquier caso, el interés en general de la familia, también de los cónyuges o de la pareja, y el interés de pues claro, del bienestar, el bienestar del animal. Nuestras mascotas yo siempre lo digo, nos transforman la vida. Es que además, yo lo he dicho muchas veces en la radio y en la televisión, a mí me ha humanizado mi perro, mi mascota. Humaniza. Me ha humanizado. Sí, de acuerdo. Yo no era... Yo soy mejor persona, si es que lo soy, un poquito. Seguro que sí. Gracias, lo eres. Gracias, corazón. Sí. Gracias a mi mascota. Es que te enseña valores. Totalmente. Porque no son rencorosos. Las personas muchas veces somos vengativos, rencorosos. El animal viene dócil y no te guarda rencor, porque aunque lo lleva el veterinario, que para ellos es a veces un suplicio, pues nada, y vienen con tienen la lealtad. No hay una lealtad absoluta que ya nos gustaría a las personas. A mí cuando me dicen, lo tienes mal criado, hay que ver, que no sé qué, digo, mira, vamos a ver, ya tiene bastante el ser pobrecito perro, que no puede hablar, que depende de lo que nosotros queramos hacer con él. No te da pena esa criatura, como digo yo. Yo lo tengo entre algodones. Sí, y yo también. me dicen, no he tenido suerte estando contigo, digo, es que yo estoy haciendo con él lo que quiero que hagan conmigo. Claro. Que me intenten entender. Y te humaniza. Sí, sí.
Pues Bueno, yo me podía llevar aquí horas hablando de mi mascota y tú también, pero tenemos más gente ya esperando, así que vamos a ir terminando. Ha sido un placer como siempre, magistrada. Muchísimas gracias, Chari, eso te digo yo. Muchísimas gracias. Encantada de estar aquí. Muchísimas gracias. Y la semana que viene vamos a intentar ver si coincidimos las 3. Venga, perfecto. Si no, bueno, pues ya se lo pierde. No, seguro, ya tiene el tema buscado y todo. Sí, Mira, ya sabes tú más que yo. Un placer y feliz fin de semana. Muchísimas gracias igualmente y para todos los oyentes.